¿Qué tal, Carmelo Jordá? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy encantado de estar aquí y deseando viajar contigo y con los cientos de millones de oyentes de este programa. Ojalá, ojalá. Dale tiempo, dale tiempo. Bueno, siempre es un placer viajar con Carmelo Jordá, que es uno de los grandes conocedores del mundo de los viajes que hay en España. Y en esta sección de viajes y escapadas, hoy, ¿qué toca? ¿Viaje o escapada? Hoy vamos a hacer la escapada perfecta a la que yo creo que es una de las ciudades perfectas de Europa, que es Praga, que yo sé que es un poco tópico, es decir, que aquí no estamos descubriendo nada, pero es que en el mundo de los viajes normalmente los tópicos llegan a la categoría de tópicos por algo. Es decir, cuando tú hablas de ciudades como Praga o como Venecia, pues coño, la gente lleva mucho tiempo yendo allí por alguna razón, y en el caso de Praga es que es una ciudad preciosa, y que por mucho que la hayas visto, es de estas ciudades que todos vamos a lo mejor con una idea previa porque hemos visto fotos y tal, pero cuando llegas allí, por mucho que tú la hayas visto, te encanta, porque es una maravilla. Pues una vez más has acertado de pleno, porque es una de las ciudades que tengo más ganas de conocer y de visitar. A mí me llama mucho Europa al Este y Praga, desde luego, es una visita obligada, pero no hay demasiadas cosas para ver en Praga solo, en formato escapada. Hombre, a ver, es una de esas ciudades que da bastante de sí, y además ya sabes que yo siempre defiendo que hay que intentar al menos conocer las cosas con cierto, o sea, sin ir con la lengua fuera, porque como yo suelo ir con la lengua fuera a toda prisa, pero entonces con cierto relajo. Pero aún así yo creo que he preparado una escapada de 3 días a Praga, que está muy bien, te permite conocer las cosas más importantes de la ciudad y que yo recomiendo mucho. Noticia, digamos, nota al margen, la gente que pueda viajar en vez de 3 días, 6, lo que tiene que hacer es estar 3 días en Praga y luego conocer más sitios de la República Checa, que es un país precioso. Pues comencemos esta escapada de 3 días por Praga. ¿Por dónde empezaríamos? Pues mira, hay un sitio de Praga que es el que todos hemos visto, pero que es maravilloso, que es el Puente de Carlos, que la gente seguro que tiene la imagen en la cabeza. Es este puente antiguo, medieval, con estatuas a los lados y con torres a una parte, al principio y al final. El puente es del siglo XIV y fue el primer puente de toda la República Checa, que es un tema curioso. Y las 30 estatuas, porque tiene 30 estatuas nada más y menos, que están en el lado del puente, son algo posteriores, son del siglo XVII y XVIII y son ya así como este tipo de escultura barroca muy bonita. El puente, como digo, es precioso, solo pasearte por ahí es una gozada. Un consejo que recomiendo a la gente sería hacerlo o a primera hora del día o ya así última hora, por la noche incluso, porque vas a estar mucho más solo y es una gozada. Yo estuve por allí un día muy pronto a primera hora y fue una experiencia fantástica. Y bueno, no es solo el puente en sí, sino que tiene unas vistas tanto sobre una parte de la ciudad como sobre todo sobre la parte de la ciudad que está en la que está el castillo de Praga, que son una maravilla. Ahí te pones con la cámara y literalmente te vuelves loco. O sea, que una visita, desde luego, obligada sí, a este respecto. No puedes ir a Praga y no pasar, a ser posible varias veces, por el puente de Praga, por el puente de Carlos. Y luego, lo bueno que tiene además es que estás ya a un paso de la ciudad vieja. Entonces, una vez que has visto el puente, que has hecho tus fotos, que te has hecho el selfie, que has mandado la foto a tu prima para darle un poco de envidia, pues te vas tranquilamente en un paseíto a través de unas calles así muy bonitas hacia la ciudad vieja. Y en la ciudad vieja está la plaza central, la gran plaza de Praga, que es una auténtica maravilla. No solo porque es, bueno, pues de estas plazas en las que no sobra ni un edificio ni falta ningún edificio. Es muy bonita, es una plaza perfecta. Tiene una forma curiosa, así como digamos un gran rectángulo, pero luego una prolongación, hace como un poco de forma de L. Y luego allí en esa plaza está el otro de los grandes, yo diría que casi directamente el otro, bueno, no, hay más todavía, pero es otro de los grandes motivos turísticos de la ciudad, que es el reloj astronómico, que es este reloj antiguo, precioso, que está allí en la torre del ayuntamiento, que todas las horas, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche más o menos, todas las horas suenan las campanas, se mueven las figuritas y la verdad es que es muy bonito. Y además ves allí, es bastante, te diría que es divertido ver cómo está la gente ahí esperando a que suene y cómo suena y lo que hacen. Fíjate que este reloj, las partes más antiguas son de 1410. ¡Wow!
Es decir, o sea, que estamos hablando de una cosa... Más de 600 años Exacto. en funcionamiento. Y luego tiene, digamos, a esas partes antiguas se le fueron añadiendo otras, incluso en el siglo XV ya se le fueron añadiendo más piezas, como más partes al mecanismo, para que fuera más espectacular. En esta misma plaza es el típico sitio en el que hay que estar un rato, porque ves a la gente, ves a los turistas pasar, hay mucha animación, hay unos puestos que te hacen como unos bocadillos de jamón hecho a la brasa, que están riquísimos, eso también hay que probarlo, y bueno, yo creo que hay que destinar un rato a eso, y luego a pasear por esa zona más vieja de Praga. Curiosamente, Praga tiene una cosa curiosa, que es que tiene varias zonas viejas, porque Praga era en realidad 5 ciudades que en su día se juntaron para formar lo que hoy es Praga. Entonces, por ejemplo, ves plazas con pinta de plaza central como esta en otros puntos de la ciudad que son más pequeñas. Que era el centro de las antiguas ciudades. Exacto, claro. Entonces es bastante curioso. Pero bueno, como digo, hay que pasear por esta zona. Y luego, digamos, en el límite de esta zona de la ciudad vieja hay un sitio que yo sé que a ti y a los oyentes de La Trinchera de Llamas les va a gustar mucho, que es el Museo del Comunismo. Hombre, eso hay que visitarlo. Las Efectivamente. atrocidades de la tiranía roja. Y es muy curioso porque, claro, te lo cuentan desde el punto de vista de Checoslovaquia, obviamente, como es lógico. Y Checoslovaquia, al final, tampoco era el ejemplo, o no fue durante muchos años, el ejemplo más atroz del comunismo que había al otro lado del telón de acero. Pero bueno, aún así, te hace una descripción muy bien. A mí me gustó mucho porque hace una descripción casi te diría de lo sórdida que era la vida en los países comunistas, del nivel de pobreza, ya no solo económica, sino pobreza mental, pobreza cultural, de sordidez que había, y está muy bien. Y además es una cosa curiosa porque es una colección privada de un tío que empezó a acumular cosas y al final abrió un museo, que eso seguro que a ti también te gusta, te gusta más que sea una colección privada que una cosa pública. Encima museo privado. Claro, es que está muy bien. Y luego habla también, por supuesto, de la primavera de Praga, que todo el mundo lo recordará, cuando los checos ya estaban hasta el gorro, como lo estuvieron en otros sitios de Europa, pero se conocen un poco las historias, y hubo un levantamiento y fue aplastado por los rusos, efectivamente. Y hay una parte que a mí me gustó mucho, que es no solo pues esta cosa, como te decía, de cómo era la vida entonces, sino que una parte muy de cómo era la estética de esos regímenes comunistas, y ese punto casi te diría que kitsch que tenían algunas cosas, y está francamente bien. No es un museo muy grande, es decir, que no hace falta estarte 3 o 4 horas allí dentro y dices, hombre, lo que me apetece es ver esta ciudad tan bonita, pero sí que, yo qué sé, a lo mejor le dedicas una horita y realmente vale mucho la pena. Es una visita que recomiendo mucho. Es muy importante conocer la historia precisamente para evitar repetirla. Esto es clave. Bueno, y con esto completaríamos el primer día, ¿no? Sí, más o menos ya lo que os decía antes. A mí me gusta viajar con calma, así que un día pues en el que ves todas estas cosas, paseas tranquilamente, te tomas ese bocata que comentábamos antes y bueno, pues te haces un primer día en Praga estupendo. Fantástico. Vayamos al segundo. El segundo día, pues mira, yo lo dedicaría sobre todo al barrio judío de Praga, que es uno de los más conocidos de Europa. Se llama Josefov, y lo curioso es que hablamos del barrio judío cuando no tiene la idea, digamos, no tiene la configuración que asociamos a lo que eran los barrios judíos en Europa, ¿no? Que eran barrios de casas, de calles estrechas, de casas muy apiñadas. Si vemos en España un poco las juderías que se mantienen y que todavía el trazado queda, pues ves ese barrio apiñado, porque realmente, claro, los judíos no tenían mucho espacio en el que construir sus zonas y vivían muy apiñados. Pero aquí, en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, se decidió que esto ya quedaba muy antiguo. Los judíos en Praga estaban súper integrados dentro de la sociedad, de hecho ya no vivían tanto allí, y se derribó todo y se construyó un barrio tipo como ensanche, con casas preciosas, porque había mucho dinero entonces en Praga del siglo XIX y primeros del XX. Pero sí que hay varias cosas más antiguas bueno, el barrio en sí es bonito y vale la pena visitarlo, ¿vale? Aunque no tenga este sabor tan de barrio judío. Pero lo que sí que se conserva son varias cosas que son espectaculares. La primera es la más famosa de todas, que es el cementerio judío de Praga, que es famoso en todo el mundo. Yo tengo que decir que claro, hablamos antes de la falta de espacio. Uno de los secretos de cómo es el cementerio judío es que que era pequeño para el tamaño que tenía la comunidad. Y cuando entras dices, oye, pues esto es como un poco más pequeño de lo que yo me esperaba, ¿no? Y hay ahí a lo mejor un par de minutos como de pequeña decepción. Pero luego te metes dentro de ese sitio
Yo tuve la suerte de ir a verlo a prácticamente última hora de la tarde, había una luz preciosa y era un momento completamente mágico. El barrio judío, el cementerio judío de Praga es conocido por la acumulación de tumbas que había, porque al haber tan poco espacio y no les concedían más espacio para hacer más enterramientos, hay prácticamente capas de tumbas, hay tumbas unas sobre otras. Y luego, y de verdad, es un espacio muy especial, tiene una atmósfera increíble. Como tengas eso, la suerte de que te pille un día, como me pilló a mí, con la luz del sol, de verdad, es muy bonito. Y es un sitio que, incluso sin que te expliquen mucho, te da a entender mucho de cómo era esa vida de esa minoría, pues que no tenía sitio ni para enterrar a su gente, para que nos entendamos de una forma casi decente. Claro. Luego tiene un estado de, diría, como conservación, a mitad de camino entre conservación y degradación, que le da mucho encanto, ¿no? Porque yo creo que un cementerio con este aire como cosa un poco gótica, si me permite la expresión, gótica en el sentido de cuento gótico, no de arte gótico del medieval, pues le da mucho encanto. Insisto, es un sitio muy especial, la gente que lo visite yo creo que le va a gustar mucho. Y luego es que junto al cementerio, además, o sea, en la sinagoga, que era la sinagoga de ese cementerio, hay una cosa muy especial. La sinagoga se llama de Pinkas y esa sinagoga no hay culto como tal, sino que se limpió toda la decoración, se quitó todo y lo único que hay dentro de esa sinagoga, que es no es una gran sinagoga, son unas paredes llenas de nombres. Me puedo imaginar por qué. Efectivamente, nombres y fechas, y son los 80.000 judíos de Praga que fueron asesinados durante el Holocausto. Lo estoy contando y me estoy emocionando. Y esto no es texto para la radio, de verdad. Es un sitio súper emocionante y puedes ver, y están allí uno por uno en una letra pequeña, porque 80.000 nombres son muchos nombres. Terrible. Uno por uno, todos los nombres de los judíos de Praga que murieron en el Holocausto. Hemos contado así como esta parte un poco más triste. Hay otras sinagogas que ver en este barrio que son preciosas y que hay que visitar. La sinagoga española, por ejemplo, que se llama española porque digamos, tiene un estilo así como neomudéjar, bastante peculiar, muy bonita. Y la sinagoga de Meisel, que hoy en día es un museo sobre la vida judía, está muy bien. Y otra cosa muy curiosa es la sinagoga Vieja Nueva, que tiene ese nombre porque en el momento que la construyeron era la más nueva, pero en el momento que la construyeron es el siglo XIII, así que no, ya es obviamente muy vieja. Y es la más antigua de Europa que sigue usándose para el culto. Del siglo XIII, o sea, sí. Fíjate, o sea, es desde luego una referencia a tener muy, pero que muy en cuenta. ¿Y crees, Carmelo, que el barrio judío nos da para todo un día? Pues yo creo que te da para buena parte de un día, si no luego puedes pasearte por la calle Parizka, que es la calle de París, traduciendo, y que es donde están las tiendas de lujo. Y es una calle de este barrio, de esta arquitectura del siglo XIX-XX, y que está francamente muy bonito. Te tomas un café por allí, alguna heladería, alguna pastelería, y con eso yo creo que haces un día estupendo. Fantástico. Y nos quedaría entonces el último día, el tercero. ¿A qué se lo dedicaríamos? El último día lo vamos a dedicar sobre todo a la zona del castillo, que es obviamente la parte alta de la ciudad. Está en una de estas ciudades que no eran Praga, para que nos entendamos. En el castillo está la catedral gótica, está dentro del recinto del castillo y es espectacular. Una catedral del siglo XIV, aunque luego del siglo XV, perdón, pero luego se le añadieron, digamos, hubo una restauración muy fuerte en el siglo XIX y XX, pero es muy bonita. Se puede subir a la torre, 300 escalones, pero una vista espectacular, porque la catedral está además en lo alto, y hay un rinconcito muy bonito que es el Callejón del Oro, que era donde estaban antiguamente las tiendas de oro y que está dentro del recinto del castillo y es muy bonito. En esa zona alrededor del castillo es un barrio que es como un pueblecito, la verdad es que vale mucho la pena, y luego se puede recorrer toda esa zona de la ciudad. Hay una calle que se llama la calle Nerudova, que es en homenaje al poeta Jan Neruda y que es preciosa. Es una calle que vas bajando, además, es un paseo muy bonito. Desde ahí llegas prácticamente hasta el río, y junto al río y muy cerca del puente de Carlos hay un sitio para que se vea que no todo en Praga es, digamos, cosas antiguas, sino que hay también mucho arte, y en este caso arte moderno. Es el Museum Campa, que también lo he traído porque yo sé que a ti te gustará. Es una colección de arte que hicieron unos migrantes, una pareja de migrantes que habían huido de Checoslovaquia huyendo del comunismo. Hicieron mucho dinero fuera y durante esta huida del comunismo pues empezaron a coleccionar arte, sobre todo de su país y de Europa Central. Entonces es una colección del siglo XX de arte muy importante, de autores de ahí de la República Checa y de Europa Central, y que está ahí en un museo pequeño pero muy bonito al borde del río y que vale la pena. Que luego, cuando se acabó el comunismo, por supuesto volvieron a su país y lo pusieron en marcha. Todo este recorrido, el castillo, ver el castillo, ver una cosa que se me olvidaba, el muro de Lenin,
que es un sitio muy curioso que empezó la gente, en un muro de la ciudad, empezó la gente a dejar allí flores cuando fue asesinado John Lennon, y ahora se convirtió en costumbre, ¿no? Sí, se ha convertido como el sitio de Instagram de la ciudad. Fíjate. Y bueno, sigue allí el muro de Lennon, se le llama así, y es, bueno, pues es una visita curiosa que a la gente le gustará. Qué curioso. Oye, pues un tercer día completito con citas obligadas. Con esto completaríamos entonces el viaje. Con esto y un par de cervezas en un par de tabernas, porque la República Checa es uno de los países que de verdad saben hacer la cerveza y la hacen bien. Pues completamos un día, completamos un viaje, pues es un fin de semana largo en Praga que de verdad estoy convencido de que a la gente le va a encantar. Oye, me lo voy a apuntar porque de verdad que tengo muchísimas ganas de visitar Praga, y con esta guía que nos has expuesto, no te va a Carmelo, decepcionar, te lo aseguro. Desde luego que me servirá de gran ayuda. Y antes de que te vayas, Carmelo, ¿qué tenemos últimamente en el placer de viajar? Mira, en nuestro penúltimo programa hemos viajado a San Sebastián y hemos descubierto que Laponia, allá en Finlandia, es un destino perfecto para el verano, aunque la gente suele ir en invierno. Y en el último, que se ha aplicado esta misma semana, hemos ido a una ciudad que es una joya de Córdoba, que es Lucena, y luego desvelamos 4 ciudades de Holanda que son muy poco conocidas, pero que desde luego merecen un viaje. Fantástico, pues no se lo pierdan en el podcast de Carmelo Jordá, El placer de viajar. Carmelo, un auténtico placer. Hasta la próxima. Lo mismo digo, en 2 semanas viajamos más. Hasta ahora.